El vídeo comienza con una escalofriante sensación de anticipación. Un extraño resplandor parpadea bajo el suelo de Oak Island. Durante siglos exploradores, historiadores y soñadores han buscado el legendario tesoro que se dice que está enterrado aquí. Pero esta vez, algo parece diferente. Mientras la cámara recorre el oscuro paisaje cubierto de niebla, el débil zumbido de la maquinaria resuena en la noche. Entonces, en las profundidades del subsuelo, un sonido como de piedra moliendo rompe el silencio, seguido de un grito ahogado. El equipo de excavación se queda helado. Una débil luz brilla bajo el barro. Las linternas parpadean hacia ella. El aire parece pesado, cargado de tensión. Al retirar la suciedad, lo que aparece no es otro fragmento de madera o metal oxidado, sino algo que brilla débilmente en la niebla, un objeto metálico con intrincados grabados en su superficie. «Espera, ¿qué es eso?», susurra uno de los tripulantes. Nadie responde. El objeto brilla bajo la linterna, sus bordes afilados, su centro marcado por extraños símbolos antiguos. Alguien murmura: «No es piedra, es metal y es viejo». La excavadora aminora la marcha y la estructura metálica se levanta de la tierra centímetro a centímetro. El suelo tiembla cuando finalmente se libera. Lo que se alza ante ellos parece una reliquia de otro mundo masivo, ornamentado e imposiblemente bien conservado. Extrañas runas brillan débilmente en su superficie. Rick Lagina se adelanta, su aliento es visible en el aire frío. «Chicos», dice en voz baja con los ojos fijos en el objeto, «esta cosa parece real». Su voz transmite asombro e inquietud. Emma Culligan ilumina las extrañas marcas. «Estos símbolos parecen latín, o tal vez templarios». Marty Lagina se cruza de brazos estudiando cada curva y cada grieta. «No lo sabremos con seguridad hasta que lo probemos», dice. Pero ni siquiera él puede ocultar la emoción en su voz. Durante un largo momento nadie habla. Solo el viento susurra entre los árboles, y el zumbido de la maquinaria llena el silencio. El objeto parece latir débilmente como si estuviera vivo, y su superficie brilla con una luz casi sobrenatural. Rick se arrodilla junto a ella y le quita las capas de suciedad. Cuando sus dedos trazan una marca en relieve, el polvo se disipa para revelar una cruz inconfundiblemente templaria. Sus ojos se abren de par en par. «Si esto es lo que creo que es», susurra, «entonces acabamos de reescribir la historia». Marty se agacha a su lado y escanea más símbolos, círculos, flechas y patrones que parecen un código antiguo. «Esto podría ser parte de algo más grande», dice lentamente. «Un cofre, o tal vez incluso una máquina antigua». La voz de Emma corta la tensión. «Si esto realmente es templario», advierte, «tenemos que sellar este sitio inmediatamente, sin forasteros, no hasta que entendamos lo que hemos encontrado». Los miembros del equipo lo graban todo con sus teléfonos, manos temblorosas, respiraciones entrecortadas. Algunos parecen aterrorizados, otros exultantes. Entonces, de la nada, una repentina ráfaga de viento sopla a través de la fosa esparciendo polvo y escombros. El haz de la linterna parpadea sobre la superficie metálica, y por un segundo parece brillar con más intensidad, casi zumbando de energía. En Internet los rumores estallan en cuestión de horas. Algunos dicen que el equipo de Lagina ha descubierto por fin la prueba de un tesoro templario. Otros susurran que es evidencia de una antigua civilización perdida. Pero la verdad permanece enterrada en el misterio. Por un momento parece como si el objeto emitiera una tenue luz azul. Todos se miran sorprendidos. Rick dice: «¿Has visto eso?». Emma responde: «Sí, no era solo un reflejo». En ese momento toda la atmósfera de Oak Island queda envuelta en el misterio. La cámara retrocede lentamente mostrando una vista de toda la excavación desde arriba. El trabajo se ha detenido en todas partes, excepto en el objeto del centro que brilla débilmente a la luz de la luna. Entra una voz en off. Ha desvelado por fin Oak Island el secreto que ha guardado durante 2 siglos. ¿Es la llave de un tesoro escondido o un mensaje de otro mundo?
La pregunta resuena en el aire y a partir de ahí, la historia se desarrolla desentrañando su verdadero misterio. La noche se había calmado un poco, el aire era fresco y se percibía un ligero olor a tierra. Rick se acercó lentamente al reluciente objeto metálico. Tenía las manos llenas de barro, pero sus ojos brillaban. Miró fijamente el objeto, luego se agachó y tocó su superficie con los dedos. Hubo un momento de silencio. Rick dijo en voz baja: tal vez por fin hemos tocado la historia. Su voz estaba llena de emociones, miedo, alegría y sorpresa. El resto del equipo guardó silencio por un momento. Emma Culligan se quedó cerca observando atentamente mientras Marty Lagina, con las manos cruzadas sobre el pecho, observaba la escena con atención. El asombro era evidente en los rostros de los demás trabajadores y técnicos. Nadie podía creer que el momento había llegado de verdad. Rick miró fijamente el objeto durante un momento y luego dijo en voz baja: «Hemos trabajado duro durante años, y hoy tal vez Oak Island nos ha dado una respuesta». Tiene los ojos húmedos y la respiración agitada. Retrocede un momento y mira al cielo como agradeciendo a algún poder invisible. Marty se acerca, le pone una mano en el hombro y le dice: «Rick, cálmate. Tenemos que ver esto desde una perspectiva científica». Rick sonríe y asiente. «Lo sé, Marty, pero algunas cosas no pueden explicarse solo con la ciencia». Mientras dice esto, vuelve a mirar el objeto metálico como si contuviera una respuesta incompleta. La cámara se aleja ahora del lugar, el pozo del jardín. Aquí era donde las excavaciones habían estado en marcha durante los últimos meses. Rick y Marty sabían que esta vez tendrían que encontrar respuestas no a través de métodos tradicionales, sino a través de la tecnología moderna. Así que instalaron nuevos equipos, escáneres, sonares, tomógrafos de muones y detectores de metales en el suelo, en el pozo del jardín y en la perforación DN11,5. Estas máquinas habían detectado una extraña señal bajo tierra apenas unas semanas antes. En aquel momento, nadie esperaba que revelara un misterio tan grande. Las exploraciones con sonar revelaron un reflejo metálico de forma cuadrada bajo el suelo. Cuando las lecturas siguieron proviniendo del mismo lugar, Emma Culligan sugirió utilizar la tomografía de muones, una técnica especial que podía crear imágenes del subsuelo utilizando rayos cósmicos. La puesta a punto de esta técnica llevó semanas. Después de cada exploración, los datos se procesaban en un programa informático. Poco a poco apareció una forma clara a unos 170 pies por debajo del suelo. Había una superficie irregular pero sólida. Su textura era tan clara que parecía tallada por un ser humano. Rick inmediatamente dijo: «Esto no es natural, alguien hizo esto intencionalmente». Marty ordenó entonces que se instalaran detectores de metales de frecuencia profunda y un radar de penetración en el suelo. Cada vez las lecturas revelaban una señal electromagnética muy distinta, procedente del lugar, una señal que no coincidía en absoluto con el metal normal. Los científicos del equipo estaban asombrados, pero Rick confiaba en que estaban a punto de encontrar algo extraordinario. Tras días y noches de duro trabajo y semanas de excavaciones, por fin llegó el momento en que las máquinas tocaron el objeto. Las cámaras rodaban la tierra, volaba por los aires y los rostros del equipo de excavación mostraban tanto miedo como esperanza. Cuando el objeto salió a la superficie, todos contuvieron la respiración. Rick siempre recordaría ese momento. Más tarde escribió en su diario: «Hoy Oak Island ha dicho algo. Esto no es solo metal, es una historia más profunda de lo que podemos entender». Garden Shaft ya no era solo un lugar de excavación, sino una frontera viva entre la historia y la ciencia. El objeto que ahora tenían ante sí planteaba interrogantes. ¿Era parte de un antiguo tesoro o una reliquia de una antigua civilización? Los ojos de Rick albergaban esa pregunta, y tal vez la respuesta estuviera enterrada en lo más profundo del suelo. Rick estaba de pie ante el misterioso objeto con los ojos rebosantes de emoción y confianza. Para él no era solo un artefacto, sino la respuesta a una búsqueda centenaria. Susurró Marty: «Hemos encontrado lo que esperábamos». Pero Marty guardó silencio. Miró a Rick y luego a la brillante pieza metálica sin decir palabra durante unos instantes.
Luego dijo despacio Rick: entiendo lo que dices, pero hasta que no tengamos pruebas no es más que una historia. No había frialdad ni ira en su voz, solo un destello de verdad científica. Rick sonrió, pero había una ligera decepción en sus ojos. Marty siempre había sido así, práctico, lógico y precavido. Mientras Rick pensaba con el corazón, Marty lo hacía con la cabeza. Rick dijo: a veces la fe viene antes de la prueba. Marty, esta isla nos ha llamado una y otra vez y ahora está hablando. Marty responde inmediatamente: o podría ser solo un juego de nuestras mentes. Es una tontería suponer cualquier cosa hasta que la ciencia lo confirme. Los hermanos se callan. Solo se oye el zumbido lejano de la máquina de excavación. Todo el equipo escucha su conversación y una ligera tensión se instala en el aire. Emma Culligan interrumpe y dice: vale, vamos a por la prueba. Empezaremos a probar muestras. Marty asiente y dice: ese es el enfoque correcto. Primero lo probaremos y luego decidiremos qué es. Rick no dice nada, pero sus ojos permanecen fijos en el objeto metálico, como si supiera que la respuesta ya está ahí. Al día siguiente se corta una pequeña muestra del objeto y se envía al laboratorio. La muestra se sella en un recipiente hermético para evitar la contaminación. El propio Marty supervisa el proceso. Cada paso está científicamente documentado. Rick se mantiene a distancia observando en silencio. Confía en que los resultados de las pruebas demuestren lo que ha estado anticipando. 3 días después llegó el informe. El equipo estaba sentado alrededor de una mesa y el ambiente era tenso. Emma abrió el informe y empezó a leer en voz baja. La composición del metal presenta características inusuales. Hizo una pausa y levantó la vista. Esta aleación no coincide con ninguna combinación de elementos conocida. Todo el mundo estaba conmocionado. Los ojos de Rick se iluminaron y el rostro de Marty se puso serio. Emma continuó: comprobamos su densidad y su patrón molecular. No se parece a ningún metal industrial moderno. Contiene trazas de hierro y níquel, pero también algunos elementos que la ciencia aún no ha podido clasificar. Rick preguntó inmediatamente: ¿podría ser natural? Emma negó con la cabeza. No, su simetría es perfecta. Alguien lo hizo, pero el cómo y el cuándo son un misterio. Marty se reclinó en su silla y dijo: ¿quiere decir que este objeto se fabricó con alguna tecnología desconocida? Emma replicó: o con alguna técnica metalúrgica antigua que no está disponible hoy en día. La sala se quedó en silencio por un momento. Rick dijo en voz baja: te lo dije, este lugar esconde algo. Marty respiró hondo y dijo: o quizá nos está confundiendo. La mente analítica de Marty trabajaba mientras hojeaba las páginas del informe. Dijo: necesitamos una segunda opinión. Esta muestra debe ser enviada a un laboratorio internacional. No sacaremos ninguna conclusión hasta obtener una confirmación independiente. Rick respondió: de acuerdo. Pero recuerda, algunas verdades son más grandes que la ciencia. En ese momento, el pensamiento de ambos hermanos quedó claro. Rick creía que la verdad oculta en Oak Island podría cambiar la historia de la humanidad, mientras que Marty quería lógica detrás de cada teoría, pruebas para cada teoría. Esta forma de pensar tan opuesta los convertía en un equipo perfecto, uno buscando con el corazón, el otro investigando con la mente. Aquella noche, Rick estaba en la playa con la brisa acariciándole la cara. Miró en dirección al lejano pozo del jardín donde se guardaba el objeto metálico. Solo tenía una pregunta en su mente: ¿es este el tesoro o algún misterio mayor? Mientras tanto, Marty escaneaba los datos en su portátil, verificando científicamente cada línea. Cada uno buscaba respuestas a su manera, pero ambos sabían que Oak Island ya no era la misma. Aquel objeto metálico había sacudido no solo la historia, sino también el pensamiento mismo de 2 hermanos. Uno lo consideraba un milagro, el otro un desafío. 3 días después, cuando los informes del laboratorio estaban totalmente confirmados, Marty convocó al equipo de nuevo en Garden Shaft. Su siguiente paso fue realizar una cartografía en 3D del subsuelo. Emma Culligan combinó la tomografía de muones y los datos del sonar para crear una imagen clara de toda la estructura subterránea.
Cuando el primer escáner 3D se cargó en el monitor, todos contuvieron la respiración. Debajo del objeto metálico apareció en la pantalla otra gran estructura parecida a una cámara. Su forma era aproximadamente circular, pero en el centro se veía claramente un pequeño pasadizo en forma de túnel. Emma dijo: «Esto no es solo una piedra o una cavidad de roca. Mira la simetría. Parece una estructura construida con algún propósito». Marty observó inmediatamente. «Si está hecho por el hombre, podría ser la clave del mayor misterio de Oak Island». Rick añadió en voz baja: «O tal vez es el techo de una vieja bóveda». El equipo analizó los escaneos con más detalle. Al retirar las capas, se hizo evidente que el objeto metálico estaba conectado a una estructura sellada mayor. A su alrededor había huecos y cámaras estrechas, como si debajo existiera una intrincada red de túneles. El Dr. Spooner, mirando el informe, dijo: «Esto no es geológico, Rick. Parece una construcción antigua». Rick sonrió y dijo: «Te lo dije». Oak Island no es misteriosa por nada. La narración pasa ahora a un flashback alrededor de 1795, una pequeña isla llamada Oak Island, frente a la costa de Nueva Escocia. Tres jóvenes, Daniel McGuinness, Anthony Vaughan y John Smith, divisan una misteriosa depresión, como si una vez se hubiera rellenado un pozo. Curiosos, empiezan a cavar y encuentran capas de madera a pocos metros de profundidad. El mismo patrón se repite cada 3 metros. Este fue el lugar que más tarde se dio a conocer al mundo como el Pozo del Dinero. A lo largo de los años, se sucedieron numerosas expediciones, cada una con un nuevo equipo, cada una con nuevas esperanzas. Pero cuanto más se profundizaba en las excavaciones, más crecía el misterio. A veces se encontraban troncos y piedras, otras fibras de coco y pergaminos. Entonces llegó Borehole 10X, el descubrimiento de Dan Blankenship, que introdujo a Oak Island en una nueva era. Excavó un pozo vertical que reveló túneles y cavidades submarinas. En Smith's Cove se encontraron estructuras de madera y sistemas de desagüe, prueba de que alguien había construido cuidadosamente este lugar. Poco a poco la gente empezó a comprender que Oak Island no era solo un paraje natural, sino que podía ser obra de una antigua civilización o sociedad secreta. Muchos años después, Rick y Marty Lagina entraron en escena. Desde que de niños leyeron una vieja historia sobre Oak Island, los dos hermanos soñaban con descubrir la verdad. Cuando Rick pisó la tierra por primera vez, algo resonó en su interior como si la propia isla le llamara. Marty aportó tecnología moderna y financiación. Rick aportó la pasión y la fe. Juntos reanudaron la búsqueda del tesoro más larga de la historia. Y ahora, siglos después, aquel objeto metálico y la cámara que había debajo repetían la misma historia, pero esta vez con pruebas. Emma detuvo el escáner y amplió la imagen. La parte inferior del objeto revelaba algunos patrones que no eran aleatorios. Rick miró atentamente y dijo: «Parecen símbolos». Marty colocó un marcador en la pantalla y los ojos de todos se abrieron de par en par. El diseño se parecía a una cruz. El equipo limpió la superficie del objeto y capturó los símbolos con una cámara de alta resolución. Incluían formas geométricas curvas y pequeñas marcas parecidas a letras. Emma dijo: «Estos no son solo decorativos. Quizá formen parte de un código o de un mapa». Rick respiró hondo y dijo: «Son las mismas marcas que vi en los viejos manuscritos de los templarios». Los templarios, esos misteriosos guerreros considerados guardianes de tesoros sagrados y conocimientos secretos en el siglo XII. Muchos historiadores afirman que cuando cayó su imperio escondieron su tesoro en algún lugar seguro, y la isla Oak está asociada a esa leyenda. Rick dijo en voz baja: «Realmente llegaron a Nueva Escocia». Marty dijo en voz baja: «Rick, necesitamos más datos que leyendas». Pero Emma colocó dos imágenes, una al lado de la otra en el ordenador. Una, el símbolo de un antiguo escudo templario, y la otra, el grabado del objeto. Ambos eran casi idénticos. El silencio se apoderó de la sala. Rick dijo en voz baja: «Si esta conexión es cierta, entonces Oak Island podría ser no solo un sitio del tesoro, sino una bóveda sagrada». Marty permaneció en silencio, pero la curiosidad se dibujó ahora en su rostro.
Preguntó a Emma. ¿A qué profundidad está esta cámara? Emma respondió: a unos 200 pies. ¿Y qué hay debajo? Solo podemos averiguarlo cavando. Todos los miembros del equipo miraban ahora en la misma dirección, hacia el símbolo luminoso del monitor que tal vez contuviera la clave de un misterio secular. Oak Island ya no era solo un lugar de excavación, sino una puerta abierta a la historia. A medida que el equipo de Oak Island continuaba sus excavaciones en torno al misterioso objeto metálico, empezaron a surgir preguntas. El doctor Spooner, mirando las muestras de tierra y los datos del sonar, dijo: «Esto no puede ser una estructura natural. Su estructura es demasiado perfecta». Emma Culligan asintió, pero no debemos apresurarnos a sacar conclusiones. A veces la geología puede engañarnos. Podría ser parte de una rara formación mineral. Un arqueólogo que estaba cerca dijo que no, que su simetría y marcas indican que alguien la creó. Es un artefacto. El debate se intensificó. Por un lado estaban el doctor Spooner y algunos científicos creían que era una estructura hecha por el hombre. En el otro bando estaban Emma y algunos geólogos que sostenían que podía tratarse de un fenómeno geológico insólito. Marty Lagina escuchaba atentamente a ambas partes y Rick permanecía en silencio mirando fijamente el objeto metálico. Para él no era un debate sino una cuestión de fe. Dijo suavemente: a veces la prueba no está donde la buscamos, está justo delante de nosotros. La sala se quedó en silencio. El doctor Spooner dijo: si esto es realmente un artefacto, significaría la existencia de una antigua civilización o una orden secreta. Emma replicó: o es una pieza de la naturaleza que supera nuestra ciencia. La discusión entre los dos se fue convirtiendo poco a poco en una discusión. Rick y Marty intervinieron y decidieron detener temporalmente la excavación para poder volver a verificar todos los datos. Pero al día siguiente ocurrió algo inesperado. Cuando el equipo llegó al lugar por la mañana, los vehículos del gobierno ya estaban allí. Se colocó cinta amarilla alrededor del lugar y agentes de seguridad armados vigilaban el lugar. Un oficial dijo a Marty que esta zona está ahora bajo supervisión gubernamental. No se permiten más excavaciones sin autorización. Todo el mundo estaba conmocionado. Rick dijo: ¿pero por qué? Esta es nuestra excavación privada. El oficial simplemente dijo: interés nacional, Mr. Lagina. Emma dijo enfadada: esa cosa ya no es nuestra. Marty, dijo con calma, parece que hemos terminado con ella. Esa tarde, la excavación de Oak Island fue oficialmente clausurada. El equipo tuvo que abandonar el lugar y se colocaron carteles de zona restringida en el exterior. Los rumores empezaron a arremolinarse. Los lugareños empezaron a decir que el gobierno había enviado el artefacto metálico a un laboratorio secreto. Algunos afirmaron haber visto helicópteros sobrevolando el lugar por la noche. Otro dijo que hubo una explosión masiva en un túnel subterráneo. Alguien dijo: tal vez abrieron la bóveda. Y la noticia corrió como la pólvora por Internet. El tesoro de Oak Island como oro templario y descubrimiento prohibido empezó a ser trending en YouTube y Twitter. En Reddit la gente teorizaba. Algunos decían que era un tesoro escondido del Vaticano. Otros lo calificaron de reliquia sagrada de los templarios. Algunos usuarios incluso afirmaron que el objeto podría ser de origen alienígena, porque en el informe del laboratorio figuraban aleaciones desconocidas. Emma vio vídeos en su portátil en los que la gente decía que se había encontrado algo en Oak Island que podría cambiar la historia de la humanidad. Rick también vio un clip en el que alguien dijo: el gobierno está ocultando esto porque no quieren que la verdad sea revelada al mundo. Marty suspiró y dijo: Internet lo convierte todo en una conspiración. Pero Rick permaneció en silencio. Pensó que tal vez había algo de verdad en esos rumores. ¿Por qué intervino el gobierno con tanta rapidez? Y si este objeto pertenecía realmente a una orden antigua, ¿existen todavía en alguna parte? Rick se sentó solo en su cabaña por la noche. El viento aullaba afuera y la ventana daba a Garden Shaft. Se preguntó: ¿realmente encontramos algo que no deberíamos haber encontrado? Justo entonces sonó su teléfono. Un mensaje de Emma. Rick, el gobierno se ha llevado la muestra del laboratorio. Ahora no nos queda nada.
Rick mira fijamente la pantalla de su teléfono por un momento, luego dice en voz baja: «La verdad no puede ocultarse para siempre». La cámara se aleja lentamente, dejando solo el sonido del viento resonando en la noche de Oak Island. Mientras tanto, las teorías se arremolinaban en las redes sociales. Algunos decían que representantes del Vaticano habían llegado al lugar. Otros afirmaban que camiones militares secretos se habían llevado algo de allí. Y alguien en Reddit escribió: «La excavación de Oak Island ha descubierto lo que debería haber permanecido enterrado». Ahora Oak Island ya no era solo un sitio de excavación. Se había convertido en un campo de batalla de misterio, política y miedo. Personas de todos los rincones del mundo se preguntaban: ¿qué oculta el gobierno? Rick Lagina sabía que esta historia no había terminado. Era solo el principio de una verdad que el mundo podría no estar preparado para escuchar. Mientras todo el equipo estaba concentrado en el misterioso objeto metálico, empezaron a llegar nuevas lecturas de otro sondeo llamado DN12 a poca distancia. El operador del detector de metales dijo de repente: «Chicos, ¿veis esto? La señal es muy fuerte». Emma y Marty corrieron inmediatamente hacia el monitor. Los datos que aparecían en la pantalla dejaron atónitos a todos. De aquel lugar salían continuamente reflejos metálicos de alta frecuencia aún más profundos y grandes que el anterior. Marty se llevó la mano a la frente y dijo: «Eso parece otra estructura masiva». Rick se quedó en silencio por un momento, luego dijo: «Si esto es cierto, entonces no hay solo una, sino muchas capas debajo de Oak Island». Emma profundizó los escaneos y las lecturas eran inestables, a veces fuertes, a veces desaparecían. Parecía como si algo debajo estuviera perturbando la señal. El equipo decidió inmediatamente detener la excavación para comprobar el estado de la nueva perforación. Pero en ese momento el ambiente se llenó de suspense. Rick le dijo a Marty: «Tal vez este objeto forme parte de una red mayor, y acabamos de llegar a la superficie». Marty asintió: «O tal vez es algo que no debemos molestar». Todo estaba tranquilo, solo se oía el sonido lejano de las olas del mar. Al día siguiente se decidió que el equipo intentaría llegar a la cámara. Todos estaban listos, las cámaras encendidas, y comenzó la excavación. El ruido de las máquinas empujó la tierra. Al cabo de unos metros, apareció una capa parecida a la piedra, en la que estaba grabado el antiguo símbolo templario. Rick encendió una linterna y dijo: «Ahora estamos en el umbral». Dr. Spooner advirtió: «Debemos tener cuidado». Cuando la puerta de la cámara se abrió ligeramente, una tenue luz brilló de repente sobre el símbolo. Al principio todos pensaron que era un reflejo de la linterna, pero la luz se hizo más fuerte por sí sola. Las luces de las cámaras empezaron a parpadear, y de repente toda la vista quedó sumida en la oscuridad. Con un destello brillante todo se volvió blanco. Ni máquinas ni gritos, solo unos segundos de apagón silencioso. Entonces solo se oía la voz de Rick, baja y pesada. «Vimos algo que no podemos explicar». Las cámaras volvieron a encenderse lentamente, pero la grabación estaba incompleta. Lo que se grabó tenía algunas distorsiones extrañas, como interferencias electromagnéticas. Marty repitió la grabación una y otra vez, pero nadie pudo entender lo que ocurrió en aquel destello. Rick se quedó sentado en el suelo, agarrando tierra con las manos, con incredulidad en los ojos. Al día siguiente la excavación se detuvo. El gobierno llegó al sitio de nuevo y selló toda la zona. Se pidió al equipo de Rick que se marchara. No protestaron, solo observaron en silencio como el mayor descubrimiento de sus vidas les era arrebatado de nuevo. Esa noche Oak Island estaba completamente en silencio, sin luces, solo el sonido del viento y el mar. Lentamente, una suave música de fondo comenzó a sonar en la pantalla. Entró una voz en off. «La verdad sobre Oak Island aún no ha terminado. La verdadera historia no ha hecho más que empezar». La voz de Rick resuena suavemente. «Lo que vimos está quizá más allá de la comprensión humana». La cámara se aleja de la isla, y la pequeña mancha de tierra desaparece lentamente en la oscuridad en medio del océano azul. Entonces llega la narración. ¿Crees que se trata de un tesoro o de un secreto de otro mundo? La pregunta se la dejamos al público. En la pantalla se lee: comparte tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al vídeo y no olvides suscribirte.
Un lento fundido finaliza con una sola línea, porque el misterio de Oak Island aún no ha terminado.